Los ugly cakes son los pasteles más feos que vas a hacer, pero los que tus clientes más te van a comprar, porque te van a estar solicitando esta nueva tendencia de ugly cakes. Son pasteles feos para cumpleaños o pastelitos feos para broma. Te lo juro que vas a vender un montón. Anímate a hacer estos pastelitos para vender. Te voy a explicar un poquito. Los ugly cakes son pasteles que seguramente están llenos de muy buenas intenciones o de mucho amor, pero que no salieron como se esperaba. O sea, son pasteles fail, pasteles que no salieron bien y se convirtieron en un meme. Pero ahorita se está retomando esa idea para hacer estos pastelitos para vender, para regalar como broma. Y usando los memes como referencia, hoy te enseño a adaptarlos en mini pastelitos para que vendas un montón. Vamos a empezar con el primer diseño. Yo tenía varias opciones, no sabía por cuál decidirme. De hecho, si tú lo haces, puedes buscar en internet así pasteles feos o pastel feo de algún personaje y ahí te va a salir. Entonces, yo creo que nos la vamos a pasar muy bien. Ni siquiera te vas a tener que tomar la molestia de poner tu crema en mangas pasteleras ni nada. Si tienes hijos, igual puedes hacer esto así como dinámica ahí con tu familia, no sé, es una buena opción y yo creo que a los clientes pues también les va a gustar porque es así más de broma. Entonces aquí tengo crema en color amarillo. Yo estoy usando un betún a base de merengue suizo y bueno, como este video es de decoración, te voy a contar así súper rápido lo que hice. Yo usé un bizcocho de vainilla. Los horneé en moldes pequeñitos, los que siempre uso para los lunchbox cake. Los corté por la mitad, yo humedecí con un almíbar simple y también los rellené con dulce de leche. Para la decoración yo voy a usar esta crema de mantequilla, la mía es a base de merengue suizo, pero puedes usar la crema con la que más te guste trabajar, un frosting, una crema batida, lo que tú quieras, chantilly, pero si quieres la receta de te la voy a dejar aquí abajo en la descripción del video. Y esta es la imagen que yo voy a usar para mi primer pastelito feo, para mi ugly cake. Había muchas opciones, la verdad es que si tú buscas así pastel feo de algún personaje, pues te van a salir un chorro de opciones. Y para yo voy a estar aquí viendo en mi pantalla para irme guiando. Necesito crema en color amarillo, entonces voy a empezar a aplicarla. Yo iba a empezar a dejarlo muy liso, pero me acordé que no va tan perfecto, entonces nada más lo voy a embarrar aquí. Entonces o sea, te puedes divertir, la verdad es que no hay nada de perfección y de verdad que van a quedar así como súper graciosos. Voy a bajar la crema esta amarilla por los lados y después voy a terminar con más color azul igual en esta parte de aquí. Voy a tomar un poquito de crema azul y la voy a ir poniendo así por todo el lado. Y aquí no nos estamos burlando, o sea, de la persona que hizo el pastel, porque de hecho yo creo que todos empezamos haciendo pasteles feos sin saber que se iba a convertir después en una tendencia. La idea es tomar el pastel para hacer una broma, o sea, con ese pastel. Y no se crean, o sea, recrear este pastelito también tiene su chiste. Pero lo bueno de estos pastelitos es que no requieres herramientas y tampoco experiencia, o sea, no te tiene que quedar perfecto y estoy seguro que esto se va a convertir en una tendencia. O sea, ahorita apenas empieza como una moda, pero se va a convertir en una tendencia y es lo guay de este canal, que siempre te voy mostrando las ideas así primero para que ya tengas para ofrecerlas a tus clientes. Y creo que lo estoy dejando muy liso, entonces le voy a hacer como algunas imperfecciones para que no nos quede así tan alisadito. Y ya que lo tenemos así, ahora con crema blanca voy a hacerle los ojos y esto es tan fácil, o sea, ni siquiera necesitas llevarlo a refrigerar porque no necesitamos que quede perfecto. Entonces le voy a ir embarrando aquí. Yo le pasé una espátula para alisar la crema y traté de darle la forma de los ojos. Con crema de mantequilla le puse las pupilas muy dilatadas y también le hice la cinta de sus gafas que son Dolce & Gabbana. Yo le voy a poner la sonrisa un poco de lado para poder escribir una frase. Rellené y alicé la figura. Y me encanta el detalle de este pastelito porque los dientes son de malvaviscos, entonces está muy ingenioso. Ya le voy a poner aquí unos malvaviscos. Estos malvaviscos que yo le estoy poniendo para los dientes son mini malvaviscos, son de estos pequeñitos, pero aparte yo los corté con las tijeras para adaptarlos al tamaño de mi mini pastelito. Y puse un poquito de crema así sin boquilla ni nada para hacer el contorno de los anteojos. Y ahora simplemente lo voy a hacer aquí por la orillita.
Y en estos mini pastelitos, o sea, lo divertido también será que tú le pongas alguna frase graciosa para que sirva como un pastel feo de cumpleaños. ¿Recuerdan los mini pastelitos esos cuando hicimos los del meme de Flor o de Formito? Bueno, pues aquí la idea sería más o menos igual. En este yo solamente le voy a poner con la boquilla número 1, es la duya número 1 para tú. Y ya que lo limpiaste, ya lo tienes listo. Yo lo voy a llevar a refrigerar para hacer el siguiente pastelito. Para nuestro siguiente pastel feo voy a usar como referencia este pastelito. Es una princesa, es la Cenicienta. Entonces vamos a ponerle de fondo un color azul. Este es un color azul así muy bajito. La verdad es que a mí sí me está gustando esto, o sea, esto sí me lo estoy pasando bien. Entonces voy a empezar a embetunar así por la parte de arriba. También lo voy a ir poniendo por los costados del pastel. Y en este sí lo voy a tratar de dejar un poco más liso que el anterior. Y ahora puse la crema en una manga así sin ninguna boquilla. Esta es un color amarillo pálido para hacerle la piel. Y voy a empezar a aplicarlo con un cuello largo como tiene aquí la princesa. Madre mía, yo creo que esto sí está buenísimo para una broma. Ya ven, es que la belleza es muy relativa, no hay que dejarnos llevar por las apariencias. Yo por eso también creo que es mejor idea en hacerlo en mini pastelitos, o sea, como una broma está bien y tal vez ya llegas con el pastel grande o no sé. Estoy segura que vas a tener un chorro de clientes que te van a pedir esto. Y voy a dejar un poquito de espacio para ponerle aquí también una frase. Y ahora un poquito de amarillo para su cabello rubio. Este también lo fui alisando un poco. Con crema en color azul le haces la diadema azul de Prada carísima y con crema blanca haces los ojos. Así estos van un poco rasgados. Vas a empezar a delinear toda la figura con crema en color negro. Yo lo hago con la duya número 1. Le haces las cejas, delineas la otra parte del cabello y el resto de los detalles. Obviamente no le puede faltar su gargantilla carísima de Swarovski. Para los ojos primero puse un poco de color azul y después la pupila en color negro. Yo le hice los labios aplicando la crema con la espátula y después la delineé y al final la nariz. Ya que está nuestra princesa lista, ahora en este pastel yo vi que le ponen un cordón de flores hacia alrededor, entonces lo voy a hacer igual. Voy a empezar con crema blanca y lo voy a ir poniendo de esta forma. Listo, ahora le voy a poner unas florecitas por aquí arriba y una frase. Tú le puedes poner la frase que tú quieras. A mí esta se me ocurrió porque de verdad la belleza está en el interior. O sea, es un bizcocho de vainilla delicioso relleno de dulce de leche. Es un pastel de cumpleaños feo, pero perfecto para regalar. Entonces, no sé, a mí me gustó mucho. La verdad, me está gustando mucho. Escríbeme en los comentarios qué te parece. O sea, yo sé que es como un poco raro cuando estamos acostumbrados a ver como pasteles más bonitos, mejor hechos. Y esto, no sé, yo creo que va a ser un hit. Lo voy a llevar a refrigerar para seguir con el siguiente pastelito. Para decorar nuestro siguiente pastelito feo, voy a basarme en este pastel que encontré por aquí. Entonces voy a hacer un Bob Esponja y voy a empezar aplicando crema en color así natural. Estoy usando una manga sin ninguna duya y yo empecé a delinear a Bob Esponja y con la misma crema voy rellenando la figura. Le hago los pies y después aliso un poco con la espátula.
brazos y las manos y delineé con la duya número 1. La verdad es que no es necesario esforzarte demasiado, porque la idea de los ugly cakes es divertirte. ¿Y sabes qué estaría bueno? Que grabes la reacción de quien recibe el pastel. En este caso, los niños siempre son los que tienen las reacciones más genuinas. Yo fui haciendo algunos detalles como los dientes y los ojos ayudándome con un palillo, porque en este caso pues es un pastel más pequeño. Y también delineé con color negro. Ay, me tiembla la mano. O sea, la verdad es que hacer estos pastelitos sí tiene su complicación, porque aparte le estamos adaptando de uno que supongo yo que es un pastel más grande. Entonces siento que esta boquilla me queda muy gruesa, pero pues ahí más o menos va. Y de hecho me da mucha risa porque si se fijan aquí en la foto, o sea, el Bob Esponja trae como una mochilita, pero ya no se la voy a poner porque siento que si la pongo me voy a equivocar. Entonces ya nada más voy a delinearle los piecitos. También le haré un par de zapatos Gucci de diseño escolar que parecen del primer día de escuela. Ojos azules como el mar y unas pupilas muy dilatadas. Le pongo su nariz muy delgadita como la tiene aquí en la foto. Yo creo que sí se parece, ¿eh? Y ahora, antes de poner la decoración final esta que lleva aquí alrededor, le voy a escribir la frase esa de Bob Esponja de ¿qué es eso? Este pastel lleva una decoración azul, así que mi pastel no va a ser menos. También se la voy a poner con una boquilla de estrella muy pequeñita. Y con esta misma le haré unas estrellas y unos detalles en color amarillo. Yo creo que quedó bonito, o sea, dentro de que es un pastel feo, quedó bonito. A mí me gusta porque se parece mucho al original y tienes muchas posibilidades. Todas estas personas que estás viendo aquí, estos nombres son las personas que son miembros de mi canal y cada video yo les agradezco por apoyarme, entonces aquí les pongo sus nombres. Voy a llevarme a enfriar este pastelito y hacemos el último pastelito feo. Para nuestro último pastelito feo, la verdad no me decidí, había muchas opciones, pero al final me decidí por este pastel que te voy a poner por aquí. Es la princesa Elsa de Frozen, me gustó mucho, entonces vamos a tratar de hacer ese. Le voy a poner igual crema blanca. Tienes muchas opciones, estos pastelitos de broma están buenísimos, depende del personaje que le guste a la persona, no sé, el festejado, a quien le quieran hacer la broma, pues se puede usar ese personaje así en pastelito feo y ya después le llevas un pastel bien. Y como estos pastelitos ya llegaron a las redes sociales, se van a vender un montón y te van a empezar a pedir ugly cakes para Halloween, ugly cakes para Navidad, ugly cakes para cumpleaños. Entonces, esta es la mejor oportunidad que tienes. Si vas empezando a vender pastelitos y todavía no te salen los dibujos súper bien, aquí puedes practicar. O también, si quieres aprender a hacer un dibujo así ya más bonito, mejor hecho, tengo una clase completa donde te compartí una técnica de cómo dibujar sobre un pastel. Si quieres ver ese video, te lo voy a poner aquí en esta tarjeta y también te lo voy a dejar abajo con el resto de videos para que vayas a verlos y aprendas a hacer lunchbox cake para vender. Como me da mucho miedo que me quede peor que esta foto, entonces voy a irle dibujando más o menos las siluetas y el contorno con un palillo. Ya que lo tengo, empecé a hacer la silueta de la cara y del cuello. Relleno y aliso y siempre ten la imagen de referencia cerca para que te vayas guiando. Ya sabemos que no debe de ser perfecta, pero sí debe de parecerse para que se entienda la broma. En esta ocasión empecé a delinear la figura desde el principio. Y también le hice los ojos usando un palillo. Estos parecen ojos así estilo Los Simpson, pero es que preferí hacerlos así porque son pasteles muy pequeños y pues para mí así es más fácil. Ahora empecé a rellenar el vestido con una duya de estrella muy pequeñita.
Rellené su cabello con crema en color blanco y ahora la capa que va en un color azul más claro, igual que las mangas del vestido. Ahora le voy a hacer nada más un borde aquí por toda la orilla. Y como este está así como con mucho festejo, le voy a poner las iniciales de Happy Birthday. Tú puedes hacer tu ugly cake del tamaño que tú prefieras, pero como la idea es que sean de broma, entonces yo pienso que lo ideal y lo que se vende mejor son este tamaño que es así el pequeñito, el del lunchbox cake, que ya te he mostrado en un chorro de videos. Siempre les digo las medidas del contenedor, ahorita te las voy a decir, pero recuerda que si tú vas a usar otro tipo de cajita, o sea, simplemente tienes que adaptar el pastelito para que no se vaya a quedar embarrado. En este caso, la cajita que yo estoy usando mide 10 centímetros aquí en la base para que quepa. Y, espera, te voy a compartir aquí algunas imágenes, porque si no se me olvida, de personas que me han enviado fotos de sus postres, ya sea que los han hecho para vender, que me han contado que les ha ido súper bien, especialmente con la venta de lunchbox cake y de galletas, o también personas que los hacen para su familia. Y si tú quieres enviarme la foto de algún postre que hayas hecho de aquí del canal, aquí te voy a poner mis redes sociales y pues también me puedes seguir por ahí. Bueno, la medida del contenedor, esta es de 10 centímetros aquí en la base y mide 8 centímetros y medio de alto. Por lo tanto, tus pastelitos nunca deben de rebasar, así para que no se vayan a quedar embarrados ni nada, 7 centímetros de alto. Entonces, estos están perfectos porque miden 6 centímetros. Ya simplemente los pones aquí. Con mucho cuidado lo tomas del papel así de las esquinitas y ya lo colocas dentro del contenedor. Si quieres le puedes poner algún tenedor o una velita. Pero todos estos detalles que tú pongas tienes que incluirlo en el costo de tus pasteles para que realmente estés ganando dinero vendiendo pasteles, porque esa es la idea. Si todavía no sabes cómo cobrar o cómo ponerle precio a tus pastelitos, te voy a dejar un video aquí abajo en la descripción. Ahí te doy diferentes puntos que tienes que tener en cuenta que son importantes para ponerle precio a tu trabajo. La verdad es que a mí me encantó, me divertí mucho haciendo los pasteles, me encantó la idea de esta moda, o sea, yo creo que te va a ayudar mucho para vender. No siempre nos tienen que gustar todas las tendencias o todas las modas, pero lo bueno es como que saber hacerlos y en cuanto un cliente te lo pidan, tú ya lo tienes. O es más, adelantarte para que tú se lo ofrezcas y así tú le estás dando diferentes opciones a tus clientes de cómo ellos pueden sorprender a sus seres queridos. O sea, no solo les estás vendiendo pastel o un postre, sino les estás dando nuevas ideas originales y creativas para que además de disfrutar de un postre, también se diviertan. Si te gusta mi contenido, suscríbete al canal, o si te gusta este video, pues dale like. Y si quieres apoyarme, comparte este video. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.